Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y antes de hablar del apoyo al presidente de la República y las posibilidades de reelección o no, los principales problemas que aquejan a los ecuatorianos, porque se empezó en meses anteriores a sentir algún tipo de optimismo sobre el tema del trabajo en la seguridad, en la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, etcétera. Parecería que los índices vuelven nuevamente a subir y como preocupación número uno sigue siendo el tema de la inseguridad. Álvaro, gracias por acompañarnos. Según esta encuesta, los principales problemas, el 34.6% sigue siendo la inseguridad para los ecuatorianos, seguida del desempleo, el 17.8%. Muy buenos días, Milton, y como siempre encantado de estar aquí con ustedes. Efectivamente, hicimos una investigación entre el 26 y el 28 de junio. En total encuestamos a 4.333 personas, las 24 provincias, con un margen de error de 1,49. Y justo como estabas diciendo, la inseguridad se mantiene como el principal problema del país. De hecho, lo lleva siendo desde junio del 2022. Es decir, ya prácticamente han pasado 2 años completos y la inseguridad sigue siendo el principal problema. En ese momento, cuando hablamos de junio de 2022, veníamos en una escalada muy grande. De hecho, si retrocedemos un año y vamos a mayo-junio del 2021, apenas el 3-4% de la población decía que la inseguridad era el principal problema. Es decir, prácticamente en estos 2 años, del 21 al 24, 2 años y medio, creció 45 puntos hasta llegar a que 1 de cada 2 ecuatorianos decía que la inseguridad era el principal problema del país. Pero claro, en el momento que declararon la guerra sí que bajó hasta el 30%, luego subió a 35, 30, ahora se mantiene de nuevo en 35. Pero si agregamos los problemas económicos, cuando digo problemas económicos me refiero a falta de empleo, situación económica del país, pobreza, pagar deudas y subida de precios, todavía vemos que los problemas económicos son el principal problema a nivel nacional, llegando al 47% frente al 35% de inseguridad. Pero sí que hay 2 espacios geográficos. Uno es Guayas-Guayaquil en concreto y otro es Los Ríos, donde todavía la inseguridad está 10 puntos por encima de los problemas económicos de este agregado, es decir, no solo de falta de empleo, sino de todo el conjunto. Entonces, son 2 zonas que, si nos retrocedemos unos 5 meses, en estas provincias también la inseguridad ya habría quedado en segundo lugar, pero desde hace aproximadamente 2 meses volvió a subir. Y estos índices repercuten directamente en la aprobación a la gestión del presidente de la República. Bueno, de alguna manera, en el momento que declaró la guerra, cuando la inseguridad estaba en 50%, sí vimos cómo la aprobación del presidente pasaba de 70 a 80%, pero no habría caído de una manera proporcional. Vamos a decir que en el momento que empieza a caer la inseguridad, empiezan a crecer, por un lado, los problemas económicos y también los problemas políticos. La corrupción en concreto pasó del 6-7% hasta el 13%, es decir, la percepción de corrupción como principal problema subió. Luego volvió a niveles de 8-9%, pero sí que en un punto de abril, en concreto, en la penúltima semana de abril, la corrupción pasó a ser el tercer problema del país, incluso por delante de la falta de empleo. Bien, son las 8:27, estamos conversando con Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Álvaro, buenos días. Viendo este declive de la intención de voto de la gente frente al presidente candidato, ¿podríamos pensar que Daniel Noboa difícilmente llegaría a la segunda vuelta, por ejemplo? Bueno, de momento estaría liderando la lid electoral. En este momento está con 32 puntos, casi 33 de intención de voto. Hicimos 2 papeletas, en una tiene 32,6, en otra 32,4, es decir, prácticamente no varía nada. La única variación en esta papeleta, en las papeletas, es el candidato del correísmo. En la primera incluimos a Gustavo Yal, que está en casi 18 puntos. En la segunda está Luisa González con casi 22 puntos. Claro, hay una distancia de 4 puntos entre ellos, sobre todo por la falta de conocimiento. En ambos casos, no solo preguntamos por el nombre del candidato, sino que incluimos el partido electoral y el número de la lista, porque todos sabemos que dentro de algunas agrupaciones políticas pesa más la propia agrupación política que el candidato en una primera instancia. Luego puede ser que pese más el candidato, pero sí que en esa primera instancia vemos que una persona con poco conocimiento puede tener una intención de voto alta. Ahora, con estos resultados hay segunda vuelta, digamos, y la diferencia entre el segundo y el tercero, que vendría a ser Luis Eliza, según esta medición,
es demasiado alta, es decir, está absolutamente polarizado en dos tendencias, digamos. Sí, Es ahora decir, mismo está polarizado en dos tendencias. El candidato del gobierno, en este caso Daniel Noboa, que estaría cerca del 33%, y el candidato del correísmo, que estaría entre el 18 y el 22%. Leonidas Issa está con el 3%, pero el agregado de los siguientes 9 candidatos apenas llega a sumar 7 puntos. Wow. ahora, claro, por ejemplo, aquí está medido Henry Cucalón, que alcanza el 0.3%, pero como lista Sí, 21. en esta ¿Qué va a pasar ocasión, con él? ¿Qué podría esta pasar? encuesta la hicimos antes de que él se Esto pronunciase fue el como viernes, candidato digamos. de Ajá, Construye. claro. Previamente a esta encuesta lo habíamos medido simplemente como Henry Cucalón, es decir, sin apellido de partido. En este momento estamos corriendo una encuesta en la cual sí ya ponemos Construye, y en las 3 encuestas los porcentajes son similares, entre 0,3% en el menor de los casos y 0,9% en el mejor de los casos. En ambos casos es el margen de error. Estamos hablando de una papeleta todavía muy preliminar, porque Sí. todavía no quedan, digamos, aquí está Víctor Arauz medido con el 1%, pero ni siquiera ha anunciado qué partido lo va a apoyar. Exactamente, al igual No que tiene Arizona partido, Fuera. no tiene candidatura. Sí, sí, aquí tratamos de incluir a todas las opciones que estaban sobre el tapete electoral, Exactamente. sobre todo para ver cómo se va componiendo. Sabemos que es muy pronto para hablar de intención de voto. Es algo que es más orientativo, que vamos a decir ya un hecho. Solo podemos recordar en 2021 cuando Javier Herbas a estas alturas tenía el 0, algo por ciento. De hecho, creo que ni siquiera era candidato todavía, pero Javier Herbas tuvo el 2% antes del debate, que luego subió hasta el 15%. Pero si vamos a la misma altura del año anterior, que es cuando ya empezamos a medir por primera vez intención de voto, el propio Daniel Noboa tenía 2,5% y Jan Topic tenía 3%. Resultados muy diferentes a los que tuvieron. Sabemos que es muy preliminar, pero sí que ya empieza a ser útil para ver cómo evoluciona el tablero electoral. Ahora, hablemos del presidente Novoa. Con este 32.4% sobre el 21.7%, debería estar contento, pero también debería estar preocupado. Es decir, esto no le garantiza nada. Bueno, aquí estamos hablando de voto directo. El voto directo incluye Sin nulos y lo que es blancos y nulos y también incluye un 26% prácticamente de indecisión. Si esto lo quitáramos, sí estaría por encima del 40%, pero como tenemos tanta indecisión y tantos blancos y nulos, todavía es un ejercicio que no hacemos. Es decir, este no es voto total, Sí, es voto directo. exacto, sobre el censo electoral. O sea, pero, a ver, digamos, en el camino hacia febrero, el desgaste del ejercicio del poder, siempre el presidente va a ser el más expuesto. Es decir, supuesto. el que tiene que perder es él, y los que tienen que ganar son los que vienen atrás. Así es, de hecho, cuando vemos cómo se ha ido comportando la aprobación del presidente, vemos varios momentos. Obviamente, a estas alturas, que tenía en torno a 20% de aprobación, cuando era un asambleísta, creo que todavía era asambleísta que no había renunciado y tenía un nivel de aprobación bajo. Luego viene el debate y obviamente ahí se dispara su aprobación. Creo que todo el mundo convino en que él fue el claro ganador del debate y llega a una aprobación superior al 60%, casi 65%. Pero él gana la primera vuelta con aproximadamente el 55% de aprobación y gana la segunda con el 52% de aprobación. Luego vienen dos elementos, vamos a decir, muy específicos que hacen que él suba hasta un nivel de aprobación muy alto. El primero, la luna de miel, en la cual los últimos 3 presidentes, Noboa, Lasso Noboa, Lasso y Moreno, llegan hasta superar el 70%. Y luego viene otro factor extraordinario que es la guerra contra el terrorismo, cuando después de un momento de conmoción a nivel nacional, cuando entran en TC un grupo de delincuentes, declara la guerra y declara terroristas a estas organizaciones, que llega a superar el 80%. Pero luego vienen 3 elementos igualmente extraordinarios, pero en un nivel negativo. Subida del IVA, esto no se suele hacer ni en todos los gobiernos ni varias veces por gobierno, que no es la subida del IVA en sí, sino la expectativa del IVA. La expectativa del IVA, es decir, desde que se anuncia hasta que finalmente se sube el IVA, hace que caiga 15 puntos. De hecho, en el momento que se sube el IVA, él sube, el presidente, ligeramente la aprobación, no cae. Entonces, tenemos un primer elemento extraordinario a nivel negativo que le cuesta 15 puntos. Otro que son los apagones tan bruscos después de una sequía muy prolongada que llegan a ser de 6 y 8 horas. Esto le hace caer casi 8 puntos. Luego viene un momento de estabilidad y en el momento del nuevo colapso energético reciente y el anuncio de la eliminación del subsidio a la gasolina, de nuevo cae otros 8 puntos. Entonces estamos ante 3 elementos que ningún presidente habría podido Pero estamos contener. ante elementos que ningún presidente candidato los habría normalmente ¿No? tomado. Es decir, si Coincido. yo sé que voy a la elección, a buscar la reelección, no tomo medidas traumáticas. Es decir, soy irresponsable y arrastro el país para yo mismo, si es que ya no tener que resolver los problemas. Pero esto es poner en juego su capital político. Definitivamente ha puesto en juego su ¿Lo capital valora la político. gente esto? ¿Lo piensa así?
Es difícil que alguien a quien le suben los precios, que tiene apagones tan fuertes y sobre todo que también quitan el subsidio a la gasolina, no, Y, de ninguna manera. y esto influye. La última medición hablaba del 36% de intención del voto. El Sí. presidente ha bajado 4 puntos. Sí, habría caído 4 puntos, pese a que su aprobación habría caído por encima de 15. Seguimos hablando con Álvaro Marchante, son las 8:34. Álvaro, tal y como está el panorama electoral, que está inmaduro, pero bueno, podemos pensar que se podría venir un candidato de tercera vía que podría ocupar ese espacio que los electores están buscando. Mira, yo siempre digo que para que eso ocurra tiene que haber un detonante, ¿no? Un outsider necesita un detonante. El detonante de Jan Topic fueron los asesinatos de 2 líderes políticos a nivel nacional, el alcalde de Mantec y el candidato Villavicencio. El detonante de Daniel Noboa fue el propio debate, es decir, la campaña anterior no tuvo un outsider, sino que tuvo 2. Claro. Y hablamos de 2 candidatos que en junio del año anterior estaban sumando aproximadamente el 6% entre los dos y acabaron sumando más del 40% entre ambos. Es decir, espacio para un outsider hay siempre. En la campaña anterior, un candidato como Javier Herbas empieza con 2, acaba con 15%. Es decir, sí hay espacio. Pero no es una construcción, es decir, no llega un candidato y dice yo voy a ser el outsider. El outsider se tiene que posicionar en una preocupación de la ciudadanía y sobre todo esa preocupación tiene que tener detonantes en sí. En el caso de Jan Topic se posicionó muy fuerte en materia de seguridad, llegan 2 elementos que conmocionan a la ciudadanía en materia de seguridad y por tanto él pasa del 3% a superar el 20%. Pero como digo, tienen que darse elementos extraordinarios para que esto ocurra. No es común que el candidato que iba peleando por el penúltimo lugar llegue a ser presidente, no es común, pero de nuevo, ahora tenemos 25,8 puntos de indecisión. Ahora, Espacio hay. Hablemos del presidente, no del candidato. El presidente tiene un 52% de aprobación. También ha caído respecto de las Así últimas mediciones. ¿Cuánto cayó? Si comparamos con febrero, que es el pico más alto, llega hasta el 82%, vamos a decir, con la expectativa de la subida del IVA, él llega a caer hasta casi el 68%, los apagones hacen que caiga al 58% y ahora de nuevo hasta el 52%. ¿Cómo hace el presidente para recuperarse de aquí hasta febrero? ¿Cómo hace para esta dualidad que va a tener? No sabemos cómo lo va a hacer, porque no tiene muchos caminos más que el encargo del poder a la vicepresidenta, que también es una lucha que a uno le significará algo de apoyo y quizá a la vicepresidenta no, o sí, no y sí, no Así sé, es. pero ¿cómo el presidente puede salir de este laberinto para ir recuperando su imagen? Porque también tiene cosas difíciles que enfrentar en el país. Por supuesto. Aquí lo que yo te diría es hay que ir a las preocupaciones de la gente. Por un lado, la gente ve el país mal. Estamos hablando de que el 67% de la población cree que el país está mal o muy mal. Sin embargo, la situación de las familias no es tan dramática. El 52,2% de la población cree que su situación familiar está bien. Entonces, vamos a decir, ¿Son números mejores de los anteriores? la verdad es que se ha mantenido muy estable. Aquí puedes ver el indicador, no sé si lo verán en la audiencia. Esta es la evolución. Solo durante la situación de toque de queda, que fue también muy drástico en enero, solo en ese momento la población sentía que su situación familiar estaba mal. Luego se mantuvo muy estable con ligera crecida, es decir, hemos ido pasando como de un 50% hasta un 54%. Entonces, por un lado, la situación de las familias dentro de lo que cabe estaría controlado, pero creen que el país no está yendo por el camino correcto. Entonces, una vez que ves esto, pues, ¿qué le preocupa a la gente? Lo decíamos antes, la inseguridad, falta de empleo, situación económica del país. Entonces, si el presidente consigue dar respuestas a estos 2 problemas que todavía están en el imaginario colectivo muy posicionados, podrá hacer algo. De hecho, cuando vemos la inseguridad comparando el promedio del último semestre del año anterior con el semestre inicial de este año, vemos que solo en 3 provincias ha empeorado la situación, pero vemos que a nivel nacional solo mejora el indicador en 4 puntos. Es decir, la inseguridad de promedio de los 6 meses comparado con los 6 meses anteriores solo mejora en 4 puntos. Provincias que están en una situación muy conflictiva, como provincia de Los Ríos, solo cae 0,4 puntos, es decir, todavía hay provincias donde la situación de inseguridad no se ha corregido, en Guaya solo mejora 4 puntos, entonces si consigue en los lugares donde preocupa la inseguridad controlarla, por ejemplo, ahora declararon otra vez conflicto armado interno,
estado de situación excepción. excepcional en 5 o 6 provincias. Si consiguen hacer algo en esas provincias, probablemente consigan subir la intención de voto y la aprobación. Pero claro, en el resto del país, donde la inseguridad no preocupa tanto, no es un elemento tan definitorio como si lo podría ser mejorar la situación económica, mejorar la propia situación de las ciudades, etc. Es Ahora, decir, lo que más pesa en el gobierno de Noboa es justamente el tema económico. Así es. Y bueno, la inseguridad en algunos, En algunos en cantones. los ríos y en Guayas. Nosotros hicimos una pregunta que el otro día la explicaba y me decían, bueno, de cualquiera de las dos formas aciertas. Planteábamos una dicotomía. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? No hay empleo porque no hay seguridad o no hay seguridad porque no hay empleo. Casi ¿Qué es lo primero mismo. la gallina está? Exactamente, preguntamos por el huevo o la gallina, pero en la costa eligen la opción no hay empleo porque no hay seguridad y en la sierra no hay seguridad porque no hay empleo. Entonces, estamos viendo que la situación de cómo perciben este elemento en la costa y en la sierra es diferente y también vemos que las problemáticas de la costa y de la sierra son diferentes. Entonces, no se puede hacer una estrategia que permita catapultar en la costa y en la sierra de la misma manera, Claro. hay que hacer dos estrategias distintas. algo final que siempre mides tú es el nivel de correísmo o anticorreísmo. Así es. 23.7% si sumas muy correísta y algo correísta. Esto es 0.8% más que en la última medición. Y algo anticorreísta y muy anticorreísta sumados es el 19.8%, es menos 1.2%. Subió un poquito el correísmo Sí. y bajó un poquito el anticorreísmo. Aquí hemos hecho algo porque nos lo estaban pidiendo mucho. Llevamos un año entero midiendo esta pregunta, Ajá. desde junio del año anterior. Entonces la gente nos decía, oye, pero en campaña había un 35 de correísmo y ahora hay un 23, 24, 25 más o menos. Y claro, no habíamos caído en cuenta, por tanto decidimos aglutinar todas las encuestas en un gráfico para ver cómo evolucionaba. Lo que vemos es que el correísmo efectivamente pasa del 35% y ha ido cayendo hasta aproximadamente el 25% de promedio en las últimas Ajá. encuestas. Claro, esto es una caída brusca y sobre todo continuada, ¿no? Es la línea azul. En contraparte, es la postura intermedia, ni correísmo ni anticorreísmo, la que ha ido pasando desde un 29% hasta casi el 40%. De hecho, lo ha superado en varias ocasiones. Eso es bueno para el país porque vamos superando este trauma del anticorreísmo y el correísmo. Se va despolarizando. Sí. Pero claro, la postura de anticorreísmo pasa del 15% hasta el 20%. Wow. Ha crecido 5 puntos. De hecho, en un momento de abril, entre el 10 y el 19, que justo coincide con los hechos en la Embajada de México, Jorge Glass, etcétera, llegó a haber más anticorreísmo que correísmo. Es decir, el anticorreísmo se Claro. activa mucho cuando hay escándalos dentro del correísmo, momento en el que el propio correísmo también se desactiva. Esta cifra del 23.7% entre el muy correísta Sí. y algo correísta es casi directamente proporcional a la intención de voto que tiene Luisa González. Sí, cuando No, hacemos no. el cruce entre ambas preguntas, no es que el 100% de estas No, no. categorías vota por ellos. Por ejemplo, en muy correísta el 85% vota por ellos, en algo correísta baja hasta el 65%. Es decir, no solo aquí obtiene votos, en la categoría de ni correísta ni anticorreísta consigue un 20-25% de voto, pero claro, sí que vemos que este eje ideológico, porque al final no deja de ser un eje ideológico, explica prácticamente la postura ciudadana ante casi cualquier elemento. Muchas gracias, Álvaro, por haber venido y nos has contado los resultados de esta última medición. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza 842. Tenemos que terminar y hacemos una pausa. Así es, pausa y volvemos.